Buenas noches, nos encontramos en el programa Dominio Informativo con nuestra compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Qué bueno que ya estás muy bien recuperado. Ahí voy, de tu lesión. gracias. Nos da mucho gusto eso. Y bien, nos vamos a referir a un tema en el cual se nos está machacado todos los días, en la creación de la Guardia Nacional. Yo creo que ya está creada, o por lo menos ya fue tomada esa decisión por las altas autoridades sobre la existencia de esa guardia. La que todavía no sabemos, y esperamos que nos lo precisen, si va a ser manejada por civiles o por militares. ¿Por qué lo digo? Porque en estos últimos días a veces ha estado manejado por unos civiles y en este fin de semana anterior estuvo a cargo de militares. Georgina, esto de la Guardia Nacional tiene antecedentes, ya había existido en nuestro país y en otras condiciones, ¿o cómo? No, tal como la propone el presidente, no había existido un cuerpo de seguridad que perteneciera solamente al mando civil. Precisamente para eso era la policía. La Guardia Nacional era lo que antes era la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, era la Policía de Caminos, después fue la Policía Federal, y tienen un entrenamiento diferente al militar. Ellos tienen un entrenamiento para policías y los marinos y los soldados pues para ser parte de la Sedena en entrenamientos militares. No están preparados para las mismas cosas. Tú como observadora que eres, ¿qué piensas de esta Guardia Nacional para empezar pues? Bueno, yo creo que esta Guardia Nacional pues está un poco desorientada internamente por lo que te explicaba, porque tiene un entrenamiento diferente y ahora trabajan con soldados, ¿no? Ahora, aunque el mando sigue siendo civil, pues quienes llevan a cabo todos los entrenamientos y todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, lo llevan a cabo los militares. Y ha habido mucha desconcierto entre ellos, ¿no? Y muchos cambios a los que los policías pues no estaban acostumbrados. ¿Qué piensas, Raúl? ¿Cómo crees tú que esta Guardia Nacional, si es que va a existir o ya existe, cómo debe ser? ¿Manejada por civiles, por militares, o cómo debe ser? Bueno, el primer antecedente es que recordemos, por eso los reporteros tenemos buena memoria, que quienes se oponían a la militarización del país eran Andrés Manuel López Obrador, el propio Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, el señor Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quienes, con letreros en el pecho, no a la militarización. Pasa el tiempo y actual, tenemos una Guardia Nacional que se nos anuncia que en el próximo 16 de septiembre, por un decreto, pasaría a la Defensa Nacional totalmente. 1, 2, pero hay una violación a la Constitución en el artículo 21, pero lo vamos a buscar que se reforme. Ya le dijeron los partidos de oposición, no, eso no lo vamos a permitir, y se va a la Suprema Corte de Justicia el decidir si esto es válido, porque lo primero que no querían, hoy lo fomentan. A ver, el señor de la Fiscalía, el número 1 de la Fiscalía Nacional, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué piensa o qué supone que debe ser o cómo manejarse la Guardia Nacional? Y luego, Manuel Bartlett, también, porque luego con Manuel no se sabe si está acá, si está allá o acullá. Dime tu opinión de los dos. Los dos utilizan el término calladito me veo más bonito. Gertz no ha opinado y Manuel Bartlett Díaz tampoco. Ya no digamos Mario Delgado Carrillo, que a ese sí le queda la 4T porque son 4 tapas o capas de teflón, 4 teflón, todo se les resbala.
todo tiene que ver con otras cosas, otros datos, y si se hace una pregunta al presidente específicamente, pues puede dar una clase de historia como respuesta. No Bueno, sé. hay que preguntarle al presidente que de una vez diga qué prefiere, militarizada o en manos de civiles. No, eso ya lo adelantó, la quiere militarizada. Bueno, pero primero la tenía civil. Exacto, Entonces, está civil todavía. ahora mañana o pasado no nos vaya a salir con que siempre va a ser civil o va a ser... Bueno, esa es la cuestión. Que se ha sembrado una duda general sobre esta guardia. Primero, ¿cuáles específicamente van a ser sus funciones? Si es una Guardia Nacional, ¿qué va a abarcar? ¿Hasta dónde van a llegar sus facultades para detener o no a civiles, para consignarlos o no consignarlos? ¿Qué va a suceder si participan militares? ¿Los militares van a tener facultades para detener a civiles o no la van a tener? Bueno, son preguntas que están en el aire, porque si vamos en adelante los mexicanos a ser vigilados o perseguidos o lo que sea por una Guardia Nacional, pues por lo menos, Georgina, queremos saber qué pitos toca esa Guardia Nacional, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir, cumple con el ordenamiento presidencial para apoyar a la Secretaría del Bienestar en la distribución de programas sociales, suministro de gas y de Pemex en seguridad en el transporte. Y eso es lo que quieres saber. Realizan la función de seguridad pública a cargo de la Federación y en su caso colaboran temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas y a los municipios. Es decir, ¿sí o no? O sea, los policías municipales ya no existen, ya es Guardia Nacional. O sea, tú ¿Quién sí, entra a la Guardia Nacional? O sea, tú ya sí le entendiste qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional. Pues más o menos, ¿no? ¿Qué pasa si te encargas, cuando los ves en la carretera, por ejemplo, o ves a un policía municipal, ¿a quién acudes, no? La verdad es que estas líneas son muy delgadas y muy también preocupantes porque no sabes a qué autoridad debes acudir, ¿no? O sea, si es un policía uniformado, si es un policía vestido de civil, si es un general o es un coronel, el que nos está deteniendo o incluso persiguiendo en caso de fuga, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a quedar tan tranquilos o vamos a protestar o vamos a preguntar? ¿Ustedes qué onda? Fíjate, Félix, hay algo importante. En el caso de la Guardia Nacional como está hoy, dice que en el 2024 los marinos y los soldados regresan a sus cuarteles y se queda la Guardia Nacional. Pero con el cambio a que pase a la defensa, el presidente dice que no, que los marinos y los soldados y la Guardia Nacional sigan haciendo funciones de policía. Otra pregunta que no tiene aún respuesta es si pasa a la defensa la Guardia Nacional y detiene a un civil, ¿lo van a procesar bajo las leyes militares o el Código Penal vigente? Esa es la cuestión. Porque nosotros, hablamos de todos los mexicanos, estamos acostumbrados durante toda la vida a respetar, y a veces no respetar, pero en general sí lo hacemos, respetar a los cuerpos policíacos. No estamos acostumbrados a vivir bajo el mando de los militares. Y si ahora, de la noche a la mañana, nos ponen mandos militares para llevar a cabo el manejo de una Guardia Nacional que a lo mejor nos detiene, a lo mejor nos consigna, a lo mejor sabrá Dios qué vaya a suceder, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿La vamos a aceptar tan obedientes como somos
o no la vamos a aceptar, Georgina? Yo creo que, Félix, si pasa a ser un cuerpo, un brazo del ejército, pues obviamente ellos tendrían que estar regulados bajo el Código Militar y bueno, y ahí sí ya no responden a los civiles, ¿no? Y eso es el peligro del asunto. Les quiero leer lo que dijo el candidato López Obrador antes de ser presidente sobre el tema, y lo dijo así: no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista, que el ejército no se utilice para suplir las incapacidades civiles. Entonces, si no es el ejército el que va a manejar la Guardia Nacional, ¿para qué demonios mandan a la Guardia Nacional a que sea inscrita por la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, no es una respuesta simplista, pero antes no, ahora claro que sí. O sea, el tener el mando de la nación, ser el jefe nato de las Fuerzas Armadas, buscar que la Guardia Nacional sea de la defensa, pues se preguntan los líderes o los presidentes de partidos de oposición, ¿qué teme el presidente? ¿Qué está pensando que pueda ocurrir como para tener un mando militarizado en todo el país? Pero además otra cosa, Raúl, y yo de verdad lo digo con mucho respeto, ya queremos que nuestro primer mandatario se defina plenamente, porque ha habido días en que toma una postura y pasa 1 o 2 semanas y cambia. Ya queremos, Georgina, de una vez por todas saber si va a haber Guardia Nacional, cómo va a ser esa Guardia Nacional y quiénes la van a manejar y punto, que ya venga. Fíjate que yo creo que sí lo tiene ya muy claro, aunque a lo mejor en su discurso nos dice cosas diferentes, porque tienen un presupuesto de 112,000 millones de pesos para el próximo año. ¿Cuánto? 112,000 millones de pesos. Que no son cacahuates. Y empezaron, en 2019, empezaron con 941 millones de pesos, van a terminar con 60,000 millones de pesos. Es decir, sube a mucho más del doble el presupuesto de la Guardia Nacional. Danos un comentario final, Raúl, porque en se nos todo va esto el también tiempo. hay que estar muy atentos a lo que va a anunciar el 16 de septiembre próximo el presidente, porque va implícito. ¿Qué va a pasar con el decreto que hace que la Guardia Nacional y el pleito constitucional que está en la Suprema Corte para que sea de la defensa, 1, y 2, ¿qué le va a contestar a Canadá y a Estados Unidos sobre el TEMEC? Somos muy patriotas y a nosotros nos gusta que haya un 16 de septiembre para conmemorar nuestra independencia, todos los mexicanos como uno solo. ¿Qué tiene que ver esto la Guardia Nacional? Pues ya lo veremos. Sí. A ver qué nos dice de eso el primer mandatario. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Gracias a ti, Georgina. Félix. Que estén ustedes bien y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.